Hola, en este vídeo quiero hablar de nuestra última mediación entre cliente y partner en un proyecto de implantación de un ERP que fracasó en el cliente y este quería demandar al partner eh, por que realmente el proyecto no terminó bien, ¿no? Entonces, generalmente el cliente viene a nosotros de la mano de un abogado para ir a demanda al partner. Nos pide un peritaje informático al uso, es decir, analizar, en este caso, un proyecto de implantación de un programa de gestión, analizar cómo se ha llevado a cabo el proyecto, todos los problemas que tiene, el contrato, el documento de requisitos, alcance, diferentes problemas, documentación, email, el propio programa de gestión, analizar los procesos, workflows, etc. Reuniéndonos con todos los departamentos de la empresa cliente, en este caso, para al final redactar un peritaje completo con todos los problemas que hayamos concluido que realmente el proveedor ha generado y al final vamos a juicio de parte, que se llama, ¿no? Es decir, vamos de parte del cliente en este ejemplo que estoy citando. Cuando este cliente nos llama, puesto que nosotros, que en este caso somos peritos y además también somos mediadores civiles y mercantiles, le proponemos al cliente parar la demanda. Es decir, no vayas directamente a juicio, vamos a hacer un peritaje orientado a mediar con el partner, que sí, que vamos a analizar todos los problemas, vamos a ver dónde están todos los fallos que ha cometido el proveedor, etc. Pero vamos a tratar de, en vez de ir a juicio, en vez de, ahora hablaré de la estructura de costes, hablar con el proveedor, con el partner de implantación del ERP y tratar de llegar a un acuerdo. Este tipo de trabajo se llama mediación. Esta mediación entre ambas partes, entre cliente y partner, es muy enriquecedora porque de alguna manera estás evitando sobrecostes que vas a tener en abogados, sobrecostes que vas a tener en costes internos de tu propia empresa y al final puede ser que llegues amistosamente a un acuerdo. Está claro que si la empresa quiere X, es decir, quiere que le devuelvan X miles o cientos de miles de euros del proyecto, y esa era la cantidad que iba a pedir en el juicio, probablemente yo no consiga esa que le devuelva al partner esa cantidad, pero probablemente sí que pueda conseguir, como lo estoy consiguiendo, que le devuelvan X partido por 3, 2, 2,5, depende del caso. También tiene que haber una cordialidad mínima entre ambas partes, entre cliente y proveedor. Es lógico. Si la relación es muy mala, ha llegado a un límite donde es imposible el entendimiento, quizás mi mediación no tenga éxito. Pero si mínimamente hay una posibilidad de poder evitar el juicio, mi mediación tiene también muchas posibilidades de llegar a éxito, ¿no? Por citar este caso de ejemplo, estamos hablando de un cliente bastante grande que encarga a un proveedor de ERP la implantación del sistema de gestión, el proyecto fracasa y el cliente decide que va a llevar a juicio al proveedor por X euros, ¿no? Una cantidad bastante importante además, superior a lo que costó el proyecto. ¿Por qué es superior? Porque generalmente el cliente demanda por el coste del proyecto de implantación que ha fracasado, el coste de las licencias, coste de personal interno de su empresa que ha estado ocupado al proyecto y no ha podido dedicar a otras cuestiones, daños y perjuicios y oportunidades perdidas quizá de venta o otros proyectos que no ha podido generar porque ha estado ocupado con este proyecto que el partner no ha conseguido llevar a éxito. En este caso lo que yo hice es reunirme con el cliente, analizar todos los problemas que ha tenido con el partner, emitir un informe interno, es decir, no va ni a ningún juicio ni nada más, me reúno con el proveedor y le expongo la situación. Le digo, mira, la situación es esta, he podido analizar que toda esta cantidad, más de 100 problemas que he detectado de tu trabajo, se deben prácticamente en exclusividad a que tú has incurrido en algunas malas prácticas. Posiblemente no ha incurrido en malas prácticas porque ha querido incurrir, sino porque no ha tenido tiempo para dedicarle al proyecto, se ha menospreciado la complejidad del mismo o porque el equipo técnico que asignó quizá no tenía experiencia en ese sector. Entonces, el proveedor también quiere evitar el juicio, todo el mundo generalmente quiere evitar un juicio. En este caso, también tuve que convencer al cliente para que evitara el juicio, porque ellos querían ir a juicio. Yo le conté un poco la situación, que en un juicio de este tipo no todo está ganado o perdido, y accedió a la mediación. Tras varias reuniones con cliente y partner, hemos conseguido por fin llegar a un acuerdo que ha evitado el juicio,
que ha conseguido que el partner esté de acuerdo en aceptar esa responsabilidad que tiene en el proyecto, en aceptar devolver al cliente pues aproximadamente X partido 4, X partido 3, X partido 4, más o menos, pero amistosamente. No vamos a ir a juicio, no vamos a ir con abogados, lo cual es un paso muy positivo porque el cliente al final ve que va a tener un retorno de lo que invirtió en el partner que no le sirvió para nada, entre comillas. Está claro, no va a obtener los daños y perjuicios, no va a obtener ciertas cosas que siempre son a veces subjetivas o de difícil análisis, pero sabe que se ha acabado hasta aquí. Ya hemos llegado al fin, hemos llegado a un acuerdo, se acabó. El partner no se ve denunciado, no se ve demandado, que quizá podría incluso peligrar la propia existencia de esta sociedad como partner, y el cliente no tiene que incurrir en dolorosos trámites, un trabajo arduo y muy largo de quizá años hasta que consiga que el partner se lo devuelva. Hay que tener varias cosas en cuenta. El partner puede declararse en suspensión de pagos si la demanda es muy grande, la que llevamos a juicio, me refiero, y el cliente quedarse sin nada. Entonces, frente a ese riesgo, es mucho mejor desde mi punto de vista llegar a un acuerdo de mínimo valor, es decir, el acuerdo de mínimo valor es aquel que entre lo que quiere el partner o lo que quiere el cliente y el partner, es un valor que ambos están dispuestos a asumir. Ese valor, ese mínimo valor de acuerdo, ese mínimo punto de acuerdo es fundamental para llegar a esta mediación, ¿no? Y es súper enriquecedor para ambas partes, porque él, ¿no? El partner, no va a haber mermado su cuenta de balance o incluso va a ver peligrar su sociedad más allá de lo que pueda salir en medios, de la reputación, etcétera. Acuerda una forma de pago, que en este caso hemos acordado una forma de pago entre cliente y partner, y el cliente pues ve que no va a tener que ir a juicio, que no va a tener que involucrar a parte de su empresa, a equipo de su empresa, en un juicio que será tedioso, doloroso, sufrimiento, hasta dentro de 3 o 4 años quizá no sepa qué va a pasar, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es un poco la capacidad de mediar, nuestra capacidad técnica unida a nuestra capacidad de mediar, consigue en muchos casos evitar el juicio y que de un tipo de proyecto como este, o puede ser web, app, etcétera, estamos en otros de otros apps, y llegar a un acuerdo entre que las dos partes ganen, ¿no? Y que la estructura de costes se vea reducida. Y ya por último, la estructura de costes hay que tener en cuenta que si tú vas a juicio con un peritaje informático, tienes un coste de abogacía, procurador, etcétera, un coste de peritaje, más un coste interno de horas que tu equipo tiene que dedicar, quieras o no, al juicio, a preparárselo, a documentar, tremendo. En una mediación estos costes se ven reducidos drásticamente. La abogacía, en muchos casos, no hay. Es decir, vamos a mediar sin abogados. Nosotros somos mediadores mercantiles y en este caso no necesitamos abogado para poder mediar. Además, si fuera necesario un abogado para algunas cuestiones del acuerdo final o del contrato final, ya será algo muy puntual, muy acotado, con lo cual el coste evidentemente no es comparable al de ir a un juicio con todas sus costas, etc. Costes internos que hemos hablado prácticamente desaparecen porque mi labor de peritaje sí que se hace, el coste de peritaje se mantiene, pero su coste interno de recursos humanos que tiene que dedicar al juicio desaparece. Entonces, estamos hablando de un coste de un tamaño a un coste de mediación de otro, más las ventajas de no ir a juicio que ya he comentado. Pues nada, espero que os haya explicado un poco cómo trabajamos, la mediación en proyectos de todo tipo informáticos y las ventajas que le aporta. Muchas gracias.